Hola, muy buenas tardes, doctores y doctoras. Gracias por acompañarnos a otra sesión mensual. En esta ocasión, me complace presentarles a nuestro apreciado ponente y además de primer nivel, el doctor Pablo Santillán, quien con su experiencia y trayectoria nos viene a presentar el tema Evolución del abordaje híbrido y dinámico en videolaringoscopía. Y bueno, antes de iniciar, me gustaría comentarles un poquito de la trayectoria del doctor Santillán. Él es anestesiólogo de la Universidad Central de Ecuador, coordinador latinoamericano de POCUS LASRA, máster en vía aérea de la Universidad de Valencia, España, entre otras más. Doctor, es un gusto tenerlo con nosotros, le mando un fuerte abrazo y le deseo éxito en su presentación. Adelante. Un buen día con todos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy en esta cita académica en donde hablaremos en los próximos 40 minutos sobre la evolución del abordaje híbrido y dinámico de la videolaringoscopía. Mi nombre es Pablo Santillán, anestesiólogo ecuatoriano, y el día de hoy en los próximos 40 minutos hablaremos sobre estas herramientas que nos han ayudado al manejo de la vía aérea en general. Les pido que pues tomen una foto a este código QR. En este código QR están todas las citas académicas de las cuales nos vamos a basar en los próximos minutos y obviamente cada uno puede reforzar el aprendizaje en sus hogares. Les dejo también mis redes sociales, si bien al final vamos a tener una sesión de preguntas, lo importante es si no logramos pues responder todas las preguntas que ustedes por medio de las redes puedan hacer las mismas y obviamente determinar las respuestas adecuadas. Esta foto es bastante importante para nosotros porque son el grupo de personas que diseñaron, en este caso, estas estrategias y estos abordajes como el New Way, el doctor Guillermo Navarro y el doctor Mariano Utín. Y también está, pues, Antonio y Martín Hermosillo, que son los desarrolladores de la empresa OnFocus. Pues bueno, ¿cómo ha ido evolucionando el manejo de las guías a lo largo del tiempo? Y definitivamente desde el año 2014, la mayoría de guías, e incluso hasta el año 2025, la guía de el ADAS, habla de que los videolaringoscopios son una herramienta que nos permiten en la actualidad abordajes de vía aérea definitiva de una manera más rápida, de una manera más segura, disminuyendo las complicaciones y disminuyendo los intentos. Y estas guías que pues se presentaron el año pasado determinan lo que nosotros ya conocíamos, el plan A hasta el plan D, y por medio de esto pues ir protocolizando el manejo de la vía aérea dependiendo de las complicaciones que vayamos teniendo o de las intubaciones fallidas que vayamos presentando. El punto importante es que en esta guía, en el plan A, ya nos hablan de que definitivamente el uso del videolaringoscopio es de primera línea y es lo que deberíamos manejar de manera inicial. Pero yo hago ahí una pues pregunta. ¿Por qué hablar y seguir hablando de los diferentes planes o tener diferentes planes para el manejo de la vía aérea en pacientes con intubación fallida, cuando en nuestro primer plan nosotros podríamos hacer un abordaje o una optimización, tanto farmacológica, mecánica, con posicionamiento o por los mismos dispositivos que se han desarrollado a lo largo del tiempo, para que nuestro plan A tal vez tenga un plan A1 o un plan A2 en donde optimizando la pala o el dispositivo broncoscópico, por ejemplo, en el caso del Nuway, nosotros podamos acceder a la vía aérea de una manera más rápida y de una manera segura sin retirar el dispositivo y no necesitar pues pasar a cualquiera de los otros planes que tenemos en las guías que se recomendaron el año pasado. Y cualquier guía que ustedes lean en varios grupos poblacionales, por ejemplo, esta guía india que nos habla de las pacientes obstétricas, nos dice que el videolaringoscopio es el de primera elección. Y de hecho, los cambios que nosotros tenemos, dependiendo de los grupos poblacionales, en el número de intentos, están relacionados a que el videolaringoscopio definitivamente es el de primera elección. Y miren cómo también en ciertos grupos con comorbilidades, como los pacientes obesos, también la videolaringoscopía pasa a ser el primer punto para manejo de una vía aérea definitiva. Ahora, ¿qué es importante? Y si bien sabemos que las tasas de errores en general con el uso de los videolaringoscopios rondan en personas con las habilidades técnicas para el manejo de este tipo de dispositivos en alrededor de un 2,3%, y que en ciertos escenarios, por ejemplo, en emergencia, en terapia intensiva, se aumenta obviamente a más de un 15%.
Sin embargo, lo importante es que, si bien nosotros decimos 2 de 100 no es un número importante, pues tal vez el punto que nosotros deberíamos recalcar es que tomando en cuenta que existen alrededor de 50 a 60 millones de cirugías al año, pues el 2% o el 6% de estos valores ya viene a ser un dato preocupante y más aún en la era del desarrollo de la videolaringoscopía. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque la mayoría de literatura y la mayoría de personas que manejamos la vía aérea, sabemos que con estos dispositivos que tenemos en la actualidad, prácticamente siempre vamos a ver pues adecuadamente la apertura glótica. Incluso con estos dispositivos hiperangulados que la literatura habla, que se mira alrededor de la esquina. Pero el punto es que no siempre que nosotros podemos ver adecuadamente, podemos intubar, lograr una intubación. Y esto se debe a que nosotros no utilizamos adecuadamente los diferentes dispositivos dentro de los cuales la geometría del dispositivo no tiene un paralelismo con el abordaje que nosotros vamos a realizar. Y esto es un gap conceptual. Es un gap conceptual que está relacionado con un gap tecnológico y que a lo largo de la charla vamos a ir explicándolo cómo nosotros podemos superarlo. Y una de las técnicas o estrategias para superar este gap tecnológico es el uso de técnicas dinámicas que nos permitan a nosotros pues optimizar la vía aérea con los diferentes dispositivos que estamos manejando. Y si bien a lo largo de nuestra formación y a lo largo del tiempo seguimos manteniendo esta idea de la alineación de los ejes laringio, faringio y bucal con la teoría de los tres ejes de Bannister desde el año 44. Sin embargo, posterior a los estudios de Adlet en el 2001, que por medio de estrategias de radioimagen avanzadas como resonancia magnética, logramos ver que en ningún momento estos ejes se alinean. Y como pueden ver en el último cuadro, esto que sería la línea roja, que sería la visión desde el operador hacia las cuerdas vocales, pues obviamente no nos permite ni siquiera con elevación y con una hiperextensión del cuello la alineación de los ejes. Miren cómo el eje oral es perpendicular prácticamente al eje faringio y al eje laringio y por lo tanto esta teoría prácticamente está en desuso. Lo que deberíamos manejar ahora es esto que se conoce como los ángulos de Greenland, en donde la curva primaria que nosotros tenemos en la parte superior y la curva secundaria con el punto de inflexión en donde se invierte la curva, que se llama la teoría de la sempertina, pues es lo que deberíamos manejar en la actualidad. Y miren cómo esto prácticamente se formaría de esta manera, la curva primaria orofaringia, el punto de inflexión y la curva secundaria laringiotraqueal, pues determina que si es que nosotros queremos hacer un abordaje de la vía aérea, dependiendo de la geometría que utilicemos de los dispositivos, hacer un abordaje tanto lineal o en sempertina, para que nosotros podamos manejar adecuadamente los diferentes dispositivos y logremos una vía aérea definitiva de una manera más rápida y de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para el abordaje de la vía aérea? Necesitamos un ojo del operador, alguien que visualice la vía aérea, un dispositivo que nos muestre o que nos enseñe la vía aérea, en este caso la apertura glótica, y obviamente una configuración del acceso que dependiendo de la geometría que utilicemos de nuestros dispositivos, puede ser lineal o puede ser en serpentina, que pues obviamente nos determina que nosotros tengamos un éxito en el primer intento y una mayor probabilidad de lograr la adecuada intubación. Miren que este es un punto súper importante, porque definitivamente el colocar en posición a la paciente y uno de los puntos de la optimización que nos dicen las guías DAS del año 2025 es la optimización con mecanismos o técnicas que nos permitan pues posicionar a nuestros pacientes y determinar una adecuada alineación, digámoslo así, de estos ángulos. Y miren cómo en la diapositiva, en la foto de la diapositiva, a nivel izquierdo, nosotros tenemos nuestra curva secundaria, nuestra curva primaria, y esto sería prácticamente un modelo de la sempertina. Sin embargo, cuando nosotros realizamos una elevación por medio de una almohada y una hiperextensión, nosotros prácticamente alineamos o aplanamos la curva secundaria y con la hiperextensión aplanamos la curva primaria. Entonces, si nosotros utilizamos una estrategia de abordaje lineal, nosotros deberíamos utilizar o para visualizar las cuerdas y visualizar la apertura glótica, utilizar estrategias como esta, que es del Macintosh, que lo que haría es permitirnos visualizar al aplanar la curva y obviamente determinar un abordaje lineal.
Pero si nosotros vamos a utilizar un abordaje basándonos en la serpentina, pues obviamente nosotros deberíamos utilizar una hoja hiperangulada que nos permita respetar la curva primaria y obviamente llegar hasta el punto de inflexión y abordar la curva secundaria. Este término de flextensión que fue adoptado por el grupo del doctor Cook nos habla de los diferentes posicionamientos, miren el elevation, por ejemplo, en el caso de un paciente obeso, en donde por medio de estos nos permitiría aplanar la curva secundaria y la curva primaria y obviamente determinar un abordaje mucho más seguro. Pero esto es fundamental porque dependiendo de la geometría que nosotros utilicemos, es decir, una geometría para un abordaje lineal o una geometría para un abordaje hiperangulado o en serpentina, pues nosotros debemos saber que el objetivo es que si utilizamos una técnica con abordaje lineal, este abordaje lineal nos va a permitir un acceso lineal, es decir, un aplanamiento de las curvas por medio de la fuerza que nosotros realicemos el momento de hacer la videolaringoscopia. Pero si nosotros utilizamos una geometría hiperangulada con estas hojas hiperanguladas, nosotros respetamos totalmente la curva primaria, llegamos al punto de inflexión y obviamente dependiendo del tipo de dispositivo que nos ayuda a guiar este abordaje de la vía aérea, determinaríamos una adecuada intubación en nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros utilizamos un abordaje a nivel lineal, nosotros en estos videolaringoscopios tenemos dos opciones y la una, si bien en las dos opciones podemos visualizar correctamente, en la videolaringoscopía lineal nosotros tenemos dos opciones. La una que sería una visualización indirecta por medio de la pantalla del videolaringoscopio o una visualización directa como siempre la realizábamos cuando nosotros utilizábamos una laringoscopia convencional. Sin embargo, cuando nosotros utilizamos palas hiperanguladas, nosotros solo podemos visualizar de manera indirecta y obviamente el objetivo es que dependiendo de cuál tipo de estrategia nosotros utilizar y tal vez el punto más importante es que cuando nosotros utilicemos una configuración Macintosh debemos pasar de esta teoría de la serpentina a una teoría de semiserpentina o de semiserpentina a lineal, es decir, alineando el acceso por medio de los otros dispositivos para abordaje de la vía aérea, mientras que si utilizamos una pala hipercurva o una pala que respete prácticamente la curva primaria, utilizaríamos los videolaringoscopios hiperangulados. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque definitivamente si nosotros hacemos un abordaje de manera lineal, los equipos y las estrategias de manejo deben ser lineales. Por ejemplo, utilizamos un Macintosh, deberíamos utilizar un buggy o un estilete. Pero si nosotros utilizamos la técnica basada en hojas hiperanguladas, respetando la primera curva, pues nosotros debemos utilizar estos accesos y estiletes que son rígidos, que tienen un punto importante, y es que el momento de llegar al punto de inflexión, nosotros retiramos el dispositivo para que el tubo corrija la segunda curva y obviamente pues la deformidad que puede ir presentando el tubo nos permite un acceso adecuado a la vía aérea. Sin embargo, uno de los puntos importantes es que cuando nosotros tenemos la posibilidad de utilizar dinámicamente estos tipos de dispositivos, pues obviamente con la anteroflexión y la retroflexión que estos pueden realizar, nosotros optimizamos la primera curva con el videolaringoscopio hiperangulado, mejoramos el punto de inflexión y obviamente al tener antero y retroflexión podemos pues superar también la segunda curva y obviamente este sería la ideal solución para el gap tecnológico que tenemos cuando nosotros utilizamos los diferentes dispositivos. Lo importante es, y uno de los mensajes importantes es que cuando nosotros utilizamos videolaringoscopios hiperangulados, el abordaje debe ser con sistemas que nos permitan respetar esta curva o esta serpentina y no obviamente pues utilizar palas hiperanguladas con dispositivos de acceso lineal en donde podríamos ver de una manera adecuada la vía aérea, pero tal vez no podríamos acceder a la vía aérea definitiva, pues porque obviamente no hay un paralelismo entre la geometría del dispositivo y el acceso que nosotros estamos realizando. Es por eso que, dependiendo del tipo de dispositivo, el tipo de acceso. Y miren que esta diapositiva es súper interesante y es el resultado de por qué nosotros debemos retirar el estilete rígido previo a la intubación, porque miren que al colocar el videolaringoscopio con el estilete rígido, el punto de choque sería prácticamente a nivel del punto de inflexión y obviamente esto determinaría que si nosotros no retiramos el estilete previo al paso del tubo endotraqueal, nosotros lesionaríamos la vía aérea. Y eso es lo que nos determina, pues obviamente, una mayor probabilidad de complicación. Ahora,
¿Cuáles son los dispositivos que nos permiten a nosotros hacer un abordaje dinámico? Y uno es el New-Wave. El segundo dispositivo son los fibras. Y el tercero, este que se llama TCI, que es un dispositivo que tiene de manera dinámica, aunque el problema, claro, obviamente es que es ciego, no tiene ninguna pues visualización o no tiene un mecanismo de visualización de la vía aérea, pues obviamente con estos dispositivos nosotros prácticamente lo que haríamos es, dependiendo del abordaje que utilizamos, pues acceder a una vía aérea definitiva. Entonces, el objetivo de un diseño híbrido es buscar por medio de un dispositivo realizar varias intervenciones que en el caso, por ejemplo, del videolaringoscopio y el uso de la fibra, pues nosotros tendríamos dos dispositivos, dos operadores, como vamos a ver posteriormente, y obviamente tal vez no es tan eficiente la técnica que estamos realizando. Y el objetivo es que de manera dinámica, nosotros por la punta que tiene el broncoscopio del NUWI, nosotros podamos, pues por medio de este dispositivo, cambiar la trayectoria, optimizar la vía aérea y tal vez en un mismo plan A, tener el plan A1 y el plan A2 que nos permitan, pues, lograr una vía aérea definitiva. Entonces, ¿cuál sería el concepto de una intubación híbrida? El concepto de una intubación híbrida sería utilizar un dispositivo que nos permita, dependiendo de la geometría, visualizar la apertura glótica de una manera adecuada. Al tener una visualización de la apertura glótica adecuada, es el inicio del paso para deslizar el tubo endotraqueal y tener pues un estilete en el cual nos permita, por medio de una visualización directa de las cuerdas vocales, asumir y pues obviamente desplazar el tubo endotraqueal. Y como ven aquí en la diapositiva, la punta del broncoscopio está hacia la mitad del Murphy. Obviamente esto nos permite a nosotros realizar una intubación viendo las cuerdas vocales y pues en el caso de que nosotros accedamos hacia el final mirando la carina, y uno de los componentes que definitivamente mejora la probabilidad de estos accesos es que la punta sea dinámica y obviamente nos permita visualizar bien la apertura glótica, visualizar las cuerdas vocales y visualizar la carina para el paso definitivo del tubo endotraqueal. Esta sería la idea de una conceptualización de un dispositivo híbrido, pero obviamente uno de los puntos complejos de estas técnicas es el doble seteo. ¿Y el doble seteo basado en qué? En que, por ejemplo, en este caso, la residente realiza una videolaringoscopía, tiene la apertura glótica visualizada de una manera perfecta, pero el momento de utilizar la cuerda de la fibra, pues ya necesitas un segundo operador, el cual detiene pues el videolaringoscopio y la doctora asume totalmente el manejo de la cuerda de la fibra, en donde pues también vas a necesitar doble pantalla, una para la visualización del videolaringoscopio, otra para la visualización de la fibra, y obviamente el objetivo es disminuir o ser mucho más eficientes utilizando en un mismo dispositivo estas dos estrategias y obviamente en un solo operador. Por lo tanto, la propuesta híbrida y dinámica con un solo operador es lo que nos ofrece esta tecnología en la actualidad, que pues permite abordajes más seguros, más rápidos y obviamente con el paralelismo que existe entre la geometría del dispositivo y el acceso a la vía aérea. Entonces, ¿es nuevo esto de lo híbrido o es nuevo el manejo de este tipo de estrategias? Y miren que este dispositivo es tan amigable que nosotros prácticamente lo manejamos como los diferentes videolaringoscopios con canal, en donde prácticamente tenemos dos tiempos para que nosotros accedamos a la vía aérea. El primer tiempo en donde vamos a ver la estructura de la vía aérea, en donde colocamos nosotros o miramos hacia la boca del paciente, y el segundo tiempo en el cual el dispositivo, al entrar por la línea media, logra visualizar el paladar óseo y el objetivo es que posterior a eso, en el segundo tiempo, el dispositivo realice esta pues maniobra y obviamente llegue hacia el punto de inflexión liberando la curva primaria. Luego de eso, nosotros ingresamos por la línea media, como vimos anteriormente, de la boca, el tiempo boca que le llaman algunos, luego el tiempo monitor. Posterior a eso, nosotros nos dedicamos a visualizar directamente el monitor en donde nosotros, por ejemplo, en este caso tenemos un CORMAC 2A, un CORMAC para el abordaje adecuado de la vía aérea, y el objetivo es que después de llegar hacia el punto de inflexión y vencer la línea primaria, pues o la curva primaria, nosotros hagamos este manejo, venzamos la curva secundaria y logremos una vía aérea definitiva. Entonces, ¿qué partes tiene este dispositivo?
Este dispositivo tiene dos partes específicas, el New Blade, que es la pala, y el broncoscopio, que es el NUI, o pues la cuerda que nosotros le llamamos. ¿Cómo podemos hacer el abordaje? Y el abordaje puede ser de dos maneras, de una manera directa y de una manera dinámica. De una manera directa colocando la punta del broncoscopio específicamente hacia el nivel de la mitad del agujero de Murphy, en el cual todo el dispositivo ingresa hacia la vía aérea y pues obviamente nosotros podemos hacer una intubación visualizando las cuerdas y luego visualizando la carina y obviamente la pues colocación del dispositivo. Y pues podemos hacer un acceso o de forma dinámica en donde el dispositivo o la punta del broncoscopio está 2 centímetros por debajo del tubo endotraqueal y obviamente haríamos un abordaje dinámico con optimización del torque, que es de esta punta que tiene acá el dispositivo, que nos permite realizar maniobras de anteroflexión y retroflexión y que pues obviamente nos permite hacer el abordaje seguro. Nosotros tenemos, o la recomendación que se han hecho y las modificaciones de la nueva pala, que vamos a verlas posteriormente, están relacionadas más con el uso de la técnica directa y pues vamos a ver un video de esta técnica en donde, como pueden ver, se coloca el dispositivo o la pala. Nosotros tenemos la visualización, miren cómo el dispositivo ve a través de las cuerdas vocales, pasa las cuerdas vocales y pues llegamos hacia la carina y al llegar hacia la carina hacemos un deslizamiento del tubo endotraqueal. Retiramos la pala, el New Blade, y retiramos la cuerda de nuestro broncoscopio. Y la segunda forma, que es una forma prácticamente dinámica, en donde, como ustedes pueden ver, de la misma forma se coloca en dos tiempos, tiempo boca y luego tiempo pantalla, pasamos la cuerda del broncoscopio. Miren cómo se va pues haciendo optimizaciones con el torque, un up-down para llegar hacia las cuerdas, pasar las cuerdas vocales, pero aquí nosotros visualizamos la carina y no visualizamos las cuerdas vocales. Por lo tanto, es una intubación ciego a las cuerdas vocales y es una de las estrategias que también se utiliza para el uso del dispositivo NuWave. Ahora, como les decía anteriormente, tenemos dos formas de hacerlo, la forma dinámica y la forma directa. La forma dinámica, en donde nosotros colocamos por fuera del tubo endotraqueal la punta del broncoscopio y podemos hacer un abordaje que pues obviamente es ciego a las cuerdas vocales porque pues llegamos, pasamos las cuerdas vocales y llegamos específicamente hacia la carina y hacemos una pues intubación a nivel de la vía aérea. O podemos realizar un patrón, este es el patrón pues dinámico, en donde la punta puede tener anteroflexión y retroflexión y obviamente llegar hacia los sitios que objetivo. En este caso no veríamos las cuerdas vocales porque pasamos ciego a las cuerdas, pero sí veríamos la carina y esa es una de las ventajas de este dispositivo, porque si este dispositivo nos permite tanto ver las cuerdas vocales, tanto ver la parte de la carina, hacer una intubación por medio de la visualización de las cuerdas vocales, lo que no nos permite ningún otro dispositivo, porque si ustedes utilizan un videolaringoscopio no van a ver la carina y si utilizan una fibra no van a ver las cuerdas y ahí se realiza una intubación ciego a las cuerdas. Este es un video de nuestro amigo Juan Carlos Gutiérrez, una persona que está totalmente entrenada en el manejo de la vía aérea, él es muy hábil. Y miren que él está haciendo un manejo dinámico de la intubación. Y quiero que se fijen en este punto, en la parte del cuello, como el momento de pasar el tubo, él comienza a tener un poco de dificultad. Y esto es un gap anatómico que se produce. Él retira la pala, retira ligeramente, perdón, la cuerda y hace un giro del tubo endotraqueal y pues obviamente realiza una intubación adecuada. Pero esto se produce generalmente cuando nosotros utilizamos la técnica de manera dinámica y se produce porque aquí hay un gap que es definitivamente importante saberlo y es que mientras pues la cuerda del broncoscopio sea más pequeña o tenga una menor relación en cuanto al diámetro interno del tubo, mayor probabilidad de choque de estas estructuras y de estrategias de optimización, retirando la cuerda, girando el tubo endotraqueal hacia el cenit y pues obviamente el paso del dispositivo del tubo endotraqueal hacia vía aérea.
cómo nosotros pues podemos cambiar este gap anatómico que tenemos pues con los tubos de Parker, por ejemplo, o con los tubos de Brain, que no en todos los países latinoamericanos los tenemos y pues obviamente este gap se disminuye mientras mayor sea la relación entre el tamaño de la cuerda y el diámetro interno del tubo endotraqueal. Esta, que es la forma directa de acceso a la vía aérea por medio del Nuway, pues nosotros debemos realizarla. ¿Por qué? Porque miren, nosotros estamos en todo el tiempo observando las cuerdas vocales y hacemos una intubación por medio de observar las cuerdas vocales. Esto nosotros lo llamamos como una intubación por medio de un estilete óptico, en donde colocamos la punta del broncoscopio hacia la parte media del agujero de Morphy y vamos viendo incluso cómo nuestro tubo endotraqueal va deformándose. Mire, de manera inicial tenemos una visualización perfecta de la vía aérea, vamos viendo cómo la forma del tubo endotraqueal permanece sin adaptarse, pero cuando choca con la cuerda derecha comienza a tener una adaptación y miren cómo prácticamente se deforma el tubo endotraqueal, se deforma mucho más, llega a pasar a la laringe infraglótica y en este caso ya el tubo vuelve a asumir su forma. Y esta es una intubación prácticamente viendo las cuerdas vocales y es una de las estrategias que nos permite optimizar este dispositivo. Miren, en este caso hacemos una intubación directa, miren cómo se ve las cuerdas vocales, miren cómo se va prácticamente modificando la forma del tubo endotraqueal hasta el momento en el que pasa hacia la parte infraglótica y obviamente a nivel de las carinas nosotros podemos retirar el tubo endotraqueal. Entonces, uno de los puntos importantes para nosotros es determinar qué tan eficaz y qué tan eficientes son estos aparatos. Y eficaz definitivamente sí, sabemos que si utilizamos el paralelismo adecuado entre la geometría del dispositivo y el acceso, ya sea lineal o ya sea en serpentina, vamos a ser eficaces y este aparato es realmente eficaz. Pero ¿es eficiente? Y claro que es eficiente, porque definitivamente si nosotros necesitamos de intubar o necesitamos un dispositivo en el cual pues requiramos más personal humano, dos, tres, cuatro operadores para realizar la misma estrategia que en este caso la hacemos con un solo dispositivo y un solo operador, pues eso habla de la efectividad del equipo, tanto como eficacia y eficiencia, que nos determinaría que pues obviamente logremos en un tiempo menor un ahorro máximo, tanto de recursos como de estrategias y diferentes pues protocolos para el manejo de la vía aérea. ¿Cuándo activar el dinámico? Y esa es una pregunta que siempre nos hacen. Y uno de los puntos importantes es saber que el dinámico debe activarse cuando nosotros intentemos realizar optimizaciones, ya sea con la cuerda del NUBI, es decir, pues optimizaciones en up, en down o en laterales para que nosotros podamos acceder a la vía aérea. Lo que nos va a mejorar tanto o nos va a permitir mejorar la orientación, la visión de las estructuras de la vía aérea y obviamente el punto importante es que cuando nosotros vamos a activar el dinámico, la cuerda debe estar 2 marcas por debajo de la posición original, como vimos anteriormente, es decir, por fuera del tubo endotraqueal, que nos va a permitir, por medio del torque, hacer el abordaje de nuestra vía aérea. Miren, por ejemplo, en este caso, como nosotros estamos prácticamente a la mitad, tanto en la apertura glótica como a nivel esofágico, y deberíamos tal vez realizar una optimización. Entonces, ¿cuándo activar el dinámico? Y vamos a ver 2 ejemplos claros. Miren este caso, por ejemplo, hacemos una intubación directa, se ve perfectamente las cuerdas vocales, se ve perfectamente la carina, y en este caso no sería necesario activar el dinámico. Pero en otro caso, por ejemplo, en el que no vemos una línea adecuada para el manejo de nuestra intubación, o más aún queremos visualizar mejor estructuras como la carina, pues en este caso tal vez sí sería indicado activar el dinámico para tener un mejor manejo de estos pacientes. Miren este video también de la doctora Yarumi de México y le agradecemos por haberlo compartido. En este modelo realizamos una intubación un poco mixta, ¿no? Miren que ella pues toma el dispositivo, la pala Nublade, hace una maniobra importante de hiperextensión, coloca el dispositivo y la pala, y miren que al hacer el abordaje ella tal vez tiene un poco de dificultad y optimiza por medio del torque en la parte superior, tanto en lateral o en up and down, y obviamente hace un abordaje, miren, de la vía aérea. Y este es un abordaje prácticamente mixto, ¿no? Pero el abordaje obviamente logra su objetivo final, que es el manejo de la vía aérea definitiva. En este punto vamos a hacer una presentación de la casa comercial en donde nos van a demostrar los diferentes cambios de las nuevas palas que nosotros tenemos y pues
es importantísimo para saber las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo este equipo. Directa como técnica dinámica. En este caso, la técnica que va a utilizar nuestro operador es una técnica directa. Miren que está colocada la punta del broncoscopio a nivel de la parte media del agujero de Murphy. El primer tiempo en donde se ve el tiempo boca, luego el tiempo monitor en segundo momento. Y miren cómo hace un abordaje y aquí hace y realiza maniobras de optimización. Y a eso nos referimos con tal vez tener un plan A1 y un plan A2. Miren cómo por medio de la pala, él hace up, down, movimientos laterales, hace un avance, miró las cuerdas vocales, se deformó el tubo, miró la carina y en ese momento ya se para de la pala New Blade, retira la pala New Blade y hacia el pecho del paciente y obviamente al fijar ya bien el tubo hace una maniobra para retirar la cuerda y obviamente logró el objetivo de una manera rápida y de una manera precisa. ¿Qué otro tipo de técnicas tenemos? También miren una técnica directa en donde el tiempo boca, primer tiempo, tiempo monitor, segundo tiempo, tiempo boca, tiempo monitor. Vamos a hacer maniobras de optimización. Miren cómo él sube, baja, gira, hasta llegar a hacer una visualización glótica adecuada y colocar la punta del dispositivo a nivel de la vallécula y luego hace un abordaje directo. Miren que la punta del broncoscopio está a nivel de la mitad del agujero de Murphy. Él va haciendo maniobras de optimización en donde va girando hacia lateral, de izquierda, derecha, de arriba, abajo, mejora la posición de la pala y hace un abordaje directo viendo a las cuerdas. Miren cómo llega hacia las cuerdas, se deforma el tubo endotraqueal, pasa las cuerdas vocales, llega hacia la carina y desplaza el tubo endotraqueal. Retira la pala New Blade, retira, fija de una manera adecuada el tubo en la comisura labial del paciente y luego de eso, pues obviamente retira la cuerda con el objetivo de que nosotros tengamos un abordaje seguro y pues, y no haya la probabilidad de que el paciente pueda extubarse el momento de retirar el dispositivo. Aquí también tenemos otro abordaje. Vamos a ver cómo la paciente se realiza una hiperextensión, se coloca la pala, tiempo boca, tiempo monitor. Vamos a ver las diferentes maniobras de optimización. Se coloca a nivel de la vallécula. ¿Sí? Miren cómo él va avanzando en forma dinámica. Miren cómo va utilizando el torque en la parte superior para hacer anteroflexión, retroflexión y luego de eso visualizar la carina y en la carina poder desplazar el tubo endotraqueal de la misma forma que utilizamos el dispositivo de la manera anterior, ¿no? Otro ejemplo, ya va a ser una técnica directa. Miren, la punta del broncoscopio está a nivel de la mitad del agujero de Murphy, tiempo boca, tiempo monitor, realiza maniobras de optimización. Miren, sale, entra, sube, baja, coloca en la vallécula la punta del dispositivo y
al momento en el que tiene la imagen perfecta y centralizada, ella aborda la vía aérea con un mecanismo directo. Miren cómo vemos las cuerdas vocales, pasamos a través de las cuerdas vocales, se deforma el tubo endotraqueal, se deforma el tubo, pasa a la laringe infraglótica y obviamente nos permite una visualización adecuada de la carina y pues el desplazamiento del tubo endotraqueal después de separar el new blade y la pala y lograr una optimización del manejo de la vía aérea. ¿Qué cambios tienen la pala y qué cambios fundamentales se han ido desarrollando a lo largo del tiempo? Pues el recorte del tamaño de la pala en aproximadamente 3 centímetros y el uso en la actualidad de soportes tanto laterales como la mayor altura del contención del canal en la parte inferior y esta rampa que nos permite direccionar de una manera mucho más adecuada el tubo y pues obviamente la ergonomía que nos permite pues realizar un manejo mucho más adecuado de este dispositivo que definitivamente es eficaz, es eficiente porque junta en un solo aparato las técnicas híbridas y pues lo realiza un solo operador. Es por eso que debe utilizarse prácticamente en todos los grupos poblacionales, es un equipo que debe pues estar en el manejo adecuado y en el manejo pues cada vez más cotidiano de nuestra vía aérea y obviamente el mensaje final es que si bien nosotros sabemos que podemos tener diferentes planes para abordajes de la vía aérea en pacientes con intubación fallida, pienso que el primer plan y el plan A1 y el plan A2, optimizando en este caso, como vimos, la pala e incluso optimizando el broncoscopio por medio del torque en anteroflexión y retroflexión, sin retirar el dispositivo, tal vez sería una opción importante para que el mejor plan que nosotros vayamos a realizar para lograr una vía aérea definitiva sea el mejor y sea este plan A el mejor plan para que nosotros logremos nuestro objetivo. Les dejo con esta frase del doctor Navarro, en donde definitivamente él habla de algo que es muy importante. Si bien las opciones y la capacidad del manejo de la vía aérea han mejorado mucho día a día, aún no se ha eliminado el riesgo del fracaso. Y este tipo de herramientas y este tipo de dispositivos nos permiten un abordaje mucho más seguro, mucho más rápido y obviamente optimizar los diferentes, pues, o las diferentes formas de abordaje de nuestra vía aérea definitiva. Muchas gracias por su atención. Espero que haya muchas preguntas. Les dejo nuevamente el código QR, les dejo mis redes para que me sigan y en el caso de que tengan alguna pregunta y no logremos responderla durante los próximos 30 minutos, pues sea esta vía la que nos permita contactarnos y pues obviamente responder las diferentes inquietudes. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo a todo este gran grupo latinoamericano que ha estado el día de hoy acompañándonos y pues esperamos sus preguntas con pues mucho agrado. Muchas gracias.